Mi suegra le regaló a mi hijo una caja de iPhone llena de piedras en su cumpleaños. Se rió y dijo, solo los niños buenos reciben regalos. Todos se burlaron, pero media hora después, la sala se quedó en silencio cuando yo me levanté y dije, soy James, un hombre de 38 años, trabajador de la construcción. Me levanto antes del amanecer, cargo bloques y cemento todo el día y vuelvo a casa reventado. Todo lo hago por mi familia, mi esposa Sara y nuestro hijo Caleb, que acaba de cumplir 12 años. Caleb es un gran chico, pero le cuesta concentrarse en la escuela. Los maestros dicen que tiene potencial, pero se distrae. Nosotros lo apoyamos, vamos a reuniones, hablamos con él y ahorramos cada peso para que tenga un futuro mejor. Mi suegra, Margaret, es todo lo contrario. Es arrogante, manipuladora y me ve como basura. Para ella, soy solo un obrero, no valgo la pena para su hija. Siempre ha sido así, entra a nuestra casa con aires de grandeza y suelta cosas como el ayudante o nunca llegas a nada. He tragado saliva por años, por Sara, para no armar lío, pero sus palabras duelen. El cumpleaños 12 de Caleb iba a ser un día bueno. Hicimos una fiesta en casa, globos de colores, pastel de chocolate, regalos apilados. Caleb estaba emocionado, abría paquetes con una sonrisa enorme. Le dimos una mochila nueva y libros para la escuela, algo para ayudarlo. Todo iba bien hasta que llegó Margaret con su hijo Brian, un tipo vago que la sigue a todos lados. Margaret le dio a Caleb una caja brillante de iPhone. Caleb se volvió loco. Abuela, de verdad, gritó, y abrió la caja rápido. Dentro, solo había piedras, rocas sucias y pesadas, todos se quedaron callados. Margaret se rió fuerte. Solo los niños inteligentes tienen regalos de verdad, Caleb, dijo. No los que no pueden aprender, como el inútil de tu padre. Caleb se puso a llorar, sosteniendo la caja. Los otros niños se rieron, Brian sonrió. Sara se quedó quieta, pálida. Sentí una rabia que me quemaba. Había aguantado a Margaret mucho tiempo, sus insultos, sus burlas. ¿Pero humillar a mi hijo en su día? No me levanté, la silla sonó contra el suelo y la sala se silenció. Margaret, te pasaste, dije, la voz firme. Vienes a mi casa, humillas a mi hijo, me llamas inútil. Estoy harto. Caleb es un buen chico, se esfuerza, ¿y tú lo tratas así? Vete. Margaret se puso furiosa. ¿Cómo te atreves, obrero sucio? Gritó. He hecho más por esta familia que tú. Brian habló, relájate, es una broma. Una broma, dije. Lastimaste a un niño de 12 años. Fuera. Los dos se fueron, Margaret enojada y Brian murmurando. La fiesta se arruinó. Caleb se sentó en un rincón, mirando las piedras. Sara lo abrazó, tratando de calmarlo. Los invitados se fueron pronto. Me senté en el sofá, agotado. Sara se acercó. Lo siento, James, dijo. Mamá fue demasiado. No es tu culpa, respondí, pero esto se acaba. No dejo que lastime a Caleb así. Al día siguiente, fui a trabajar, pero no podía pensar en nada más. Mientras cargaba bloques, me preguntaba por qué Margaret era así. Ella siempre habló de un fondo para los estudios de Caleb, diciendo que cuidaría su futuro. Nos lo echaba en cara, pero nunca vimos un papel. Empecé a sospechar. ¿Era una mentira? En casa, le dije a Sara. No creo que mamá haría eso, dijo, pero se veía nerviosa. Esa noche, mi amiga Lisa vino. Es paralegal, directa y lista. Le conté lo del cumpleaños, las piedras, las palabras de Margaret. James, eso es horrible, dijo. Revisa ese fondo. No confiaría en ella. ¿Crees que jugaría con el futuro de Caleb? Pregunté. Sí, dijo. Busca papeles, estados de cuenta. Sara y yo revisamos todo, cajones, carpetas, nada. Llamamos al banco, no había fondo a nombre de Caleb. Me sentí mal. ¿Qué más había hecho Margaret? Unos días después, Lisa me llamó. James, hable con Tom, es contador de Margaret. Tiene cosas serias. Reúnate con él. Fui a un restaurante tranquilo. Tom, un tipo nervioso de 1,50, me dio una carpeta. Margaret es turbia, dijo. Vació el fondo de Caleb, lo puso en sus cuentas, invirtió en negocios raros. Y ha usado el nombre y el número de Caleb para préstamos, tarjetas, una empresa falsa. Fraude, robo de identidad. Vi los papeles, firmas falsas, miles de dólares idos. Brian también estaba metido, ayudándola. ¿Por qué guardaste esto? Pregunté. Culpa, dijo. Debí hablar, pero tuve miedo. Lo del cumpleaños me hizo venir, llegué a casa, le mostré todo a Sara. Lloro. Mi mamá, usando a Caleb así, dijo. La abracé. La paramos, dije. No dejaré esto. Lisa nos ayudó a encontrar a Mark, un abogado de fraudes. Miro los papeles. Es sólido. Fraude, robo de identidad,
Malversación. Podemos ganar, pero será duro. Brian también cae si ayudo. Nos miró. ¿Están listos? Nos miramos. Sí, dije. Por Caleb. Esa noche, vi a Caleb dormido, la caja de piedras en su cuarto. Me había matado trabajando por él, y Margaret lo robó, lo humilló. No más. La enfrentamos, le dije a Sara. Por Caleb, respondió, apretándome la mano. Sabía que no sería fácil. Margaret tenía dinero, contactos. Pero yo tenía algo más fuerte, mi amor por mi hijo. Los días siguientes fueron intensos. Mark nos explicó el proceso, juntar pruebas, hablar con el banco, revisar cada papel de Tom. Sara estaba destrozada, pero decidida. No puedo creer que mi mamá hiciera esto, dijo una noche. Pero Caleb es lo primero. Yo tampoco dormía bien. Pensaba en el cumpleaños, la cara de Caleb, sus lágrimas. La rabia me empujaba, pero también la necesidad de protegerlo. Empecé a recordar cosas raras. Margaret siempre pedía datos de Caleb, su número de seguro social, su fecha de nacimiento, decía que era para el fondo. Nunca sospeché. Ahora todo encajaba. Ella no solo robó su dinero, usó su nombre para cosas sucias. Brian estaba metido, firmando papeles, ayudándola. Me sentí estúpido por no verlo antes, pero ahora no iba a parar. Hablé con Lisa otra vez. James, esto es grande, dijo. Con las pruebas de Tom, el caso es fuerte. Pero Margaret peleará sucio. Prepárate, le dije que estaba listo. Sara y yo pasamos noches revisando más, buscando cualquier pista. Encontramos un recibo viejo, algo que Margaret nos dio hace años, diciendo que era del fondo. Era falso, solo un papel para callarnos. El banco confirmó, no había nada para Caleb. Mark nos dijo que necesitábamos más. Testigos, documentos, todo ayuda, explicó. Tom estaba dispuesto a hablar, pero nervioso. Margaret tiene amigos importantes, dijo. Pero haré lo correcto. Le agradecí. Sara y yo hablamos mucho. Ella se sentía culpable. Era mi mamá, debí ver algo, dijo. No, le dije. Ella nos engañó a todos. Ahora la paramos, pensé en Caleb todo el tiempo. Él no sabía todo esto, pero veía su cara triste desde el cumpleaños. Le dije, hijo, todo va a estar bien. Te quiero. Él sonrió un poco, y eso me dio fuerza. Margaret no iba a salirse con la suya. Había lastimado a mi hijo, robado su futuro, y ahora enfrentaría las consecuencias. La batalla apenas empezaba. Mark nos dijo que el caso podía tomar meses, tribunales, papeles, declaraciones. Margaret no se rendiría fácil. Sabía que intentaría todo, mentir, culparnos, usar su dinero. Pero yo no iba a ceder. Miré a Sara una noche, la casa en silencio. Vamos a ganar, le dije. Por Caleb, vamos a ganar. Ella asintió, los ojos firmes. Sí, James. Por él, miré por la ventana, la noche oscura. Esto era más que dinero. Era por la dignidad de mi hijo, por protegerlo de una mujer sin corazón. Caleb merecía justicia. Yo era un trabajador simple, pero por él, pelearía contra quien sea. La lucha apenas comenzaba, y estaba listo para todo. Los días siguientes fueron intensos. Mark, nuestro abogado, nos puso a trabajar. Necesitamos todo lo que tengan, dijo. Cartas, recibos, mensajes de Margaret. Sara y yo buscamos en casa, encontrando unas cartas viejas donde ella mencionaba el fondo de Caleb. Todo en orden, decía una. Sabía que era falso, pero lo guardamos. Mark dijo que cada pedazo ayudaba. Quise mantener a Caleb fuera de esto. No podía decirle que su abuela le robó. Un sábado, lo llevé al parque. Corría con una pelota, riendo un poco. Papá, ¿tendré un teléfono algún día?, preguntó. Se me apretó el pecho. Claro, hijo, dije. Estamos arreglando todo. Su sonrisa me dio fuerza para seguir. Lisa fue clave.
Una noche, trajo pizza y noticias. Hablé con un amigo del banco, dijo. No hay fondo, pero hay movimientos raros a nombre de Caleb, préstamos, cuentas falsas. Me mostró papeles. Vi el nombre de mi hijo, deudas de miles, firmas de Margaret y Brian. Esto es oro, dijo Lisa. Mark lo usará. Llamamos a Mark. Es grande, dijo. Podemos acusarlos de fraude, robo de identidad. Pero Margaret peleará sucio. ¿Están listos? Sí, dije. Por Caleb, a la semana, Mark presentó la denuncia contra Margaret y Brian. Esa noche, el teléfono sonó. Era Margaret, furiosa. James, idiota, ¿cómo te atreves a demandarme?, gritó. Retira esto o lo lamentarás. Me controlé. No, Margaret, dije. Robaste a mi hijo, usaste su nombre. Pagarás, colgó, y supe que venía una tormenta. Al día siguiente, un tipo en traje trajo papeles. Margaret nos demandaba por difamación, diciendo que la extorsionábamos. Sara se asustó. James, esto es loco, dijo. La abracé. Es un truco, respondió. No cedemos. Mark nos calmó. Quieren asustarlos, dijo. Tenemos pruebas, sigan firmes, la familia se enteró. La tía Claire, buena gente, nos apoyó. Margaret siempre fue fría, dijo. Lo que le hizo a Caleb es malo. Estoy con ustedes. Pero otros, como el primo Nathan, estaban con ella. ¿Cómo meten a mamá en esto?, escribió. Sara lloró, pero le dije, es por Caleb, no paramos. Tom, el ex contador, nos ayudó mucho. Nos vimos en el restaurante. Margaret me llamó, me amenazó, dijo, nervioso. Dijo que me destruirá si hablo. Tom, te necesitamos, le dije. Por Caleb. Asintió, lo haré. Nos dio correos de Margaret y Brian, planeando mover dinero, usar a Caleb. Uno decía, James no se enterará. Me dio rabia, Mark usó todo. Tom testificará, dijo. Con esto y el banco, los tenemos. Pero Margaret contraatacó. Un día, en el trabajo, mi jefe me llamó. Alguien dice que robas materiales, James, dijo. Era mentira, obra de Margaret. Mostré mis registros, mi jefe me creyó. Eres honesto, dijo. Pero estaba furioso. Ella iba por mi trabajo, se lo conté a Sara. ¿Cómo se atreve?, dijo, enojada. La paramos, James. Hablamos con Caleb, sin contarle todo. Hijo, hay problemas, pero lo arreglamos, le dije. Me abrazo. Confío en ti, papá, dijo. Eso me mantuvo firme, el caso avanzó. Fuimos a una audiencia. Margaret estaba ahí, elegante, con un abogado caro. Me miro con odio, y le susurro a Sara, traicionera, eligiendo a este perdedor. Sara no le hizo caso, me tomó la mano. Mark mostró las pruebas, papeles de Tom, datos del banco. El abogado de Margaret atacó a Tom, diciendo que mentía por venganza. El juez escuchó y dijo que seguíamos, fuera. Margaret se nos acercó. Se arrepentirán, dijo. Tengo dinero, los aplastaré. Brian sonrió. Ríndete, James. Los miré. No, dije. Robaron a mi hijo, lo humillaron. Pagarás, nos fuimos, mi corazón latía fuerte, Lisa vino esa noche. ¿Están bien?, dijo. Margaret está nerviosa, por eso ataca. Revisamos con Mark. La próxima audiencia es clave, dijo. Tom hablará, y un experto revisará los papeles. Probarán que sabían lo que hacían. Nos miró. Será duro, pero los apoyo. Una noche, Sara lloró en la cocina. James, tengo miedo, dijo. Es mi mamá, ¿y si perdemos? La abracé. No perdemos, dije. Tenemos la verdad. Por Caleb, seguimos. Ella asintió, fuerte. Tienes razón. En el trabajo, los rumores seguían. Un cliente me preguntó si robaba.
Explique, mi jefe me respaldó. Margaret quería hundirme, pero no podía. Seguí trabajando, pensando en Caleb. Tom me llamó un día, asustado. Alguien siguió mi auto, dijo. Creo que es Margaret. Hablamos con Mark. Es intimidación, dijo. Lo reportamos. No te rindas, Tom. Él aceptó, pero estaba nervioso. Lo hago por tu hijo, me dijo. Sara y yo nos unimos más. Hablamos noches enteras, planeando. Nunca pensé que enfrentaría a mi mamá, dijo. Pero por Caleb, sí. La besé. Somos un equipo, dije. Un día, Mark llamó. El banco encontró más, dijo. Cuentas ocultas, deudas a nombre de Caleb, todo ligado a Margaret y Brian. Vi los papeles, millones movidos, fraudes. Esto los hunde, dijo Mark. Margaret llamó a Sara, gritando. Eres una hija horrible, dijo. Sara colgó, temblando. No me controla, me dijo. Admiro su fuerza. A Caleb le dijimos poco. Estamos arreglando algo, hijo, dije. Él confiaba en nosotros, y eso me empujaba. Pensé en todo, la caja de piedras, las lágrimas de Caleb, el dinero robado. Margaret era cruel, pero no ganaría. La audiencia se acercaba. Mark nos preparó. Tom hablará, el experto mostrará el fraude, dijo. Será una pelea, pero estamos listos. Asentí, mirando a Sara. Lo estamos, dije. Una noche, vi a Caleb jugando. Sonreía, a pesar de todo. Sara se unió, y reímos juntos, un momento ligero. Pero sabía que Margaret no pararía. Tenía dinero, abogados, trucos. Nosotros teníamos pruebas, a Tom, a Lisa, a Mark. Y lo más importante, el amor por nuestro hijo. Me senté en el sofá, pensando. La lucha era dura. Margaret intentó manchar mi nombre, asustó a Tom, peleó con Sara. Pero no nos rendiríamos. Caleb merecía un futuro, y yo iba a dárselo. La próxima audiencia venía, y traería la verdad a la luz. Mire a mi familia, mi razón de pelear. Esto no terminaba aún, pero estaba listo para lo que viniera. Los días antes de la audiencia fueron tensos. Mark nos reunió en su oficina, papeles por todos lados. Esta es la grande, dijo. Tom testificará, el experto mostrará el fraude y los documentos del banco son irrefutables. Margaret y Brian no tienen salida. Sara me apretó la mano, nerviosa. ¿Y si sus abogados nos ganan?, preguntó. Mark sonrió. Las pruebas son claras. Solo quédense firmes. Asentí, decidido. Por Caleb, no había marcha atrás. Margaret no se detuvo. Un día, un tipo desconocido vino a casa, diciendo ser inspector. Recibimos quejas de su propiedad, dijo, mirando alrededor. Sabía que era otro truco de Margaret. Llamamos a Mark, y el tipo se fue rápido cuando mencioné a la policía. Intimidación, dijo Mark. Lo presentamos al juez. Esto les juega en contra. Estaba furioso, pero cada movimiento sucio de Margaret me daba más fuerza. La noche antes de la audiencia, no dormí. Sara y yo hablamos en la cocina. James, estoy asustada, dijo. Mamá es astuta, ¿y si se escapa? La abrace. No lo hará. Tenemos la verdad, a Tom, al banco. Ganamos por Caleb. Ella asintió, sus ojos brillando. Tienes razón. Lo hacemos por él. Vi a Caleb dormido, la caja de piedras aún en su cuarto. Ese recuerdo me encendió. Margaret no ganaría. El día de la audiencia llegó. El tribunal estaba lleno, Margaret, elegante y fría, con su abogado caro, Brian, nervioso, a su lado. Nos sentamos con Mark, y mi corazón latía fuerte. El juez entró, y todo empezó. Mark presentó las pruebas, los papeles de Tom, los registros del banco, el análisis del experto. Margaret y Brian usaron la identidad de Caleb, un menor, para fraudes, dijo Mark. Vaciaron su fondo,
abrieron cuentas, hicieron préstamos. Aquí está la prueba. Tom subió al estrado, sudando. Trabajé para Margaret, dijo. Vi cómo movió el dinero del fondo de Caleb, usó su nombre para negocios turbios. Brian ayudó, firmó papeles. El abogado de Margaret lo atacó. Es un mentiroso, un empleado despedido, gritó. Pero Tom se mantuvo firme, mostrando correos y documentos. El juez escuchaba, serio, el experto en fraudes habló después. Examine las transacciones, dijo. Las firmas son falsas, las cuentas ligadas a Margaret y Brian. Es un caso claro de robo de identidad y malversación. El abogado de Margaret trató de confundirlo, diciendo que eran errores. Pero los papeles no mentían. Sara me miró, esperanza en sus ojos. Lo tenemos, James, susurró. Margaret subió al estrado. Fue un show. Soy una madre y abuela generosa, dijo, fingiendo lágrimas. James me odia, invento esto para mancharme. Su abogado mostró papeles falsos, diciendo que yo pedía dinero. Mark contraatacó. Estos son falsificados, dijo, mostrando pruebas. Ella intimidó a testigos, atacó al señor James en su trabajo. El juez frunció el ceño, mirando a Margaret. Brian fue el peor. Temblaba, diciendo, solo seguía a mi mamá, no sabía nada. Mark lo presionó. Firmaste documentos, sabías del fraude. ¿Mientes? Brian se enredó, tartamudeando. El juez anotó todo. Al final, Mark habló, señor juez, Margaret y Brian robaron a un niño, lo humillaron. Pedimos justicia. La sala quedó en silencio, pasaron días de espera. Margaret nos llamó, gritando. Se arrepentirán, perdedores, dijo. Colgamos, cansados de sus juegos. Una noche, Lisa vino. Están nerviosos, dijo. Sus trucos fallaron. El juez vio la verdad. Nos reímos un poco, aliviados, pero sabíamos que nada era seguro. El día del veredicto llegó. El tribunal estaba lleno. El juez habló, tras revisar las pruebas, encuentro a Margaret culpable de fraude, robo de identidad y malversación. La condenó a 15 años de prisión. Brian, cómplice, recibe 5 años. Golpeó el martillo. Sara lloró, abrazándome. Margaret gritó, esto es una injusticia. Brian se veía pálido mientras lo sacaban esposados. Mire a Mark. Gracias, dije. Él sonrió. Hicieron lo correcto, salimos del tribunal, el sol brillaba. Sentí un peso salir de mis hombros. Sara me miró. Lo logramos, James. Por Caleb. Asentí, emocionado. Volvimos a casa, y le contamos a Caleb una versión suave. Hijo, las cosas están bien ahora, dije. Nadie te hará daño. Él sonrió. Eres el mejor, papá, dijo, y me abrazó. Ese momento valió todo. Decidimos alejarnos de la familia de Margaret. Algunos, como Nathan, nos dieron la espalda, pero Clyde nos apoyó. Dejen atrás a esa gente, dijo. Ustedes son mejores. Cortamos contacto, mudándonos a una casa más pequeña, más nuestra. Empecé a trabajar extra, reconstruyendo el futuro de Caleb. Sara y yo abrimos una cuenta nueva para él, ahorrando poco a poco. Caleb mejoró en la escuela. Con ayuda de un tutor, su concentración creció. Una tarde, vino corriendo. Papá, saqué una B en matemáticas, gritó. Lo alcé, riendo. Eso es, hijo. Estoy orgulloso. Sara sonrió, y por primera vez en meses, nos sentimos libres. La sombra de Margaret se desvanecía, pasaron años. Caleb creció fuerte y feliz. Una noche, años después, el teléfono sonó. Era Clyde. James, Margaret murió en prisión, dijo. Un infarto, ayer. Me quedé callado. No sentí tristeza, solo alivio. Sara me miró, sus ojos tranquilos. Se acabó, dijo. Asentí sí, se acabó. No había odio, solo paz.
Nunca tendríamos que lidiar con ella otra vez, reflexionó esa noche. La caja de piedras, las lágrimas de Caleb, la lucha en el tribunal, todo nos llevó aquí. Había sido duro. Margaret intentó rompernos, manchar mi nombre, asustar a Tom, dividir a Sarah y a mí. Pero resistimos. Con Lisa, Mark y la verdad, ganamos. Caleb tenía un futuro, y nosotros una vida nueva. Llevé a Caleb a comprar un teléfono de verdad, uno sencillo. Sus ojos brillaron. Gracias, papá, dijo. Reímos, y Sarah se unió. Somos un equipo, dije. Reconstruimos todo, nuestra casa, nuestra confianza, el camino de Caleb. El trabajo seguía siendo duro, pero cada día valía la pena. Una tarde, fuimos al parque. Caleb corría, riendo, mientras Sarah y yo lo veíamos. Hicimos lo correcto, dijo ella. Sí, respondí. Por él. Pensé en los años de lucha, la rabia, las noches sin dormir. Margaret nos hirió, pero no nos derrotó. La justicia llegó, y con ella, la paz. Miré al cielo, el sol se ponía. Caleb nos llamó, y corrimos a jugar con él. La risa llenó el aire, y supe que estábamos bien. Había peleado por mi hijo, por su dignidad, y ganamos. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Y eso era suficiente.